Muy buenas a todos, gracias mis alumnos y amigos y seguidores que me siguen a través de este programa para la lección de Escuela Sabática. Soy amigo y hermano Alexis Rodney en este momento para compartir con ustedes un resumen de la lección para esta semana, las raíces del descontento. Creo que este material es de bendición y espero que pueda servirle a cada uno para complementar lo que es el estudio de esta semana de esta lección. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para comenzar. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos brinda de estar aquí ante tu presencia. Bendice este estudio y que las personas que escuchen puedan ser edificados para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad?, con la introducción. El texto para memorizarlo encontramos en Santiago capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! Poderoso. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a la que es la introducción. El descontento surge cuando existe un conflicto entre lo que queremos y lo que obtenemos. Son situaciones que nos producen ansiedad y nos quitan la paz. Hay muchas ocasiones, o en muchas ocasiones, las raíces del descontento se encuentran en nuestra naturaleza pecaminosa. En otra es nuestro deseo de ser fieles o que motiva a otros a ponernos trabas en el camino. Podemos encontrar paz cuando nos rodea el descontento. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Descontento externo, analizaremos. Descontento interno, que tiene que ver con tres áreas: el egoísmo, la ambición y la hipocresía. Y por último, erradicando el descontento. Tenemos el problema externo e interno y la solución: cómo podemos erradicar ese descontento. Bien. Pasamos a descontento externo. El libro de Mateo capítulo 10, verso 35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Poderoso, señores. Poderoso. Qué palabras tan extrañas, tratándose de Jesús, quien predicó y vivió el amor, la paz y la armonía. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros familiares y amigos? Sin embargo, Jesús nos dice que si lo amamos más que a Él, no somos dignos. Jesús es digno porque Él lo dio todo por nosotros. Nosotros somos dignos cuando elegimos seguirle sobre todos los demás. Poderoso. Cuando nuestros allegados no hacen la misma elección, surge el conflicto. Buscarán apartar nuestra lealtad a Jesús. Entonces los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Qué aprendemos aquí en esta parte? Del que el descontento surge cuando tú, al decidir seguir a Cristo, las personas que no lo deciden te ponen dificultades. Eso lo hemos vivido. Sin embargo, el consejo es que te mantengas firme en la verdad, porque a través de tu testimonio, otros que no conocen a Jesús pueden llegar a conocerle. Bien, vamos a la próxima, ¿verdad? A la próxima parte que tenemos, que ahora es hay una parte del conflicto de los siglos, de nuestra elevada vocación de Elena Ramón de White, que dice lo siguiente: la paz de Cristo no hará desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades y la división. Las familias deben ser divididas para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. Todos los que rehúsan su amor infinito encontrarán que el cristianismo es una espada, un factor perturbador de su paz. Podemos ver aquí que el problema no está en el que cree en Cristo, sino en aquel que no cree y que el evangelio le es locura. Bien, pasemos entonces ahora a lo que tiene que ver con el conflicto interno. Hablamos del externo por seguir a Jesús. Ahora en el interno.
El primer problema, la primera raíz de amargura la encontramos en el egoísmo. Lucas capítulo 12, verso 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Yo, mío, es un lenguaje que aprendemos con rapidez y usamos demasiado a menudo. Cuando le pidieron a Jesús que dividiera acerca del reparto, que hablara acerca del reparto de una herencia, él se negó, pero aprovechó la oportunidad para ahondar en las raíces de ese descontento, que se llama el egoísmo. Planteó también el hipotético caso de un hombre que se miró a sí mismo y, olvidando a Dios y a su prójimo, lo perdió todo. ¿Cuál es el antídoto bíblico contra el egoísmo? Es importante aprender no solamente el problema, sino también la solución. Bueno, aquí en la Biblia dice que debemos ser humildes como Cristo, servir a los demás y darles la preferencia. Si leemos estas citas bíblicas, nos muestran que Jesús, en vez de pensar en sí mismo, pensaba en los demás. Y el opuesto a egoísmo es altruismo o abnegación. No concentrado en mí, sino centrado en mi hermano, en mi hermana, teniéndolos a ellos como algo verdaderamente importante. Bien, vamos a pasar al próximo, que es la ambición. La ambición. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, señores, aquí esto es algo muy importante. Vamos a ver lo que nos dice aquí la nota. Jesús les acababa de decir a sus discípulos que iba a ser traicionado y moriría derramando su sangre por el perdón de los pecados. Sin embargo, no pudieron captar estas verdades espirituales porque sus pensamientos estaban llenos de ambición. Ambicionaban un puesto importante en el futuro reino terrenal del Mesías. Cuando colocando a un niño en el centro del grupo, Jesús les había enseñado que debían dejar de ambicionar grandes cosas para su vida. Como un niño debemos confiar en Dios y depender de Él para que dirija nuestra vida. Jesús tiene planes para nosotros y pacientemente nos lleva a abandonar nuestras ambiciones erróneas y dejarnos conducir por Él. He escuchado a muchas personas que dicen que tenían planes grandes, pero esos planes fueron cambiados por los planes de Dios, que son mejores. Lo que pasa es que ahora nosotros no lo vemos. Solamente estamos concentrados en lo que queremos, que la casa, que el carro, que el lujo, y nos concentramos en lo material, que son cosas importantes. Sin embargo, Dios tiene un plan más abarcante porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios mira un plan más grande. Y entonces Él quiere ponernos en ese plan y por eso debemos dejarnos dirigir por Él al fin de que ese plan sea hecho una realidad. Bien, vamos entonces a la próxima, que nos habla acerca de la hipocresía, que es la tercera raíz. La primera raíz, ¿se acuerdan? La primera raíz, ¿cuál es? El egoísmo. La segunda raíz, aquí, es la ambición. Y la tercera raíz, aquí, que es la hipocresía. Mateo 23:13 y otros versículos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Fue muchas veces que Jesús le dijo hipócrita. ¿Por qué? Miren, una de las cosas era: cerráis el reino de los cielos, ni entráis ni dejar entrar a otro. Arruináis a las viudas, pero hacéis grandes oraciones. Hacéis a vuestros prosélitos más fanáticos que vosotros. Diezmáis los más pequeños, pero olvidáis el amor, la justicia y la fe. Limpiáis lo de afuera, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Sois como el sepulcro blanqueados, bonitos, pero llenos de inmundicia. Increíble, señores, increíble esta vida de los fariseos. Honráis a los profetas muertos, pero desecháis a los vivos. Terrible. En el Evangelio de Mateo se registran 14 veces en las que Jesús usó la expresión hipócritas, y ninguna de ellas fue para decir algo agradable. Dios aborrece la hipocresía.
En otras palabras, ¿cuál es el opuesto de la profecía? La transparencia, la sinceridad. Y eso es muy importante, porque los judíos o los fariseos, ellos querían ser buenos delante de los hombres. Sin embargo, Dios quiere que seamos buenos delante de Él. Y como Dios no conoce, la única manera que podemos ser buenos delante de Dios es siendo transparente, yendo a Dios tal y como somos, contándole nuestras cosas más oscuras, que tenemos vergüenza de compartirlo con otros, pero a Dios no, porque Dios la sabe. Y Dios quiere que seamos sinceros. Si tienes alguna debilidad, si algo te conduce a pecar o te induce, cuéntaselo a Dios tal y como está. Un problema que también tenemos hoy en día es que nos fijamos más en lo que la otra persona hace. Ay, este tema le toca a fulano. Sin embargo, estas lecciones son para que primero tú te la apliques a ti, porque la salvación es algo individual y el primero que tiene que salvarse eres tú para poder salvar a otros. No es raro que como a veces, ya sea como maestros o como alumnos, cometamos el error de aplicar la verdad bíblica a otra persona, cuando el primer beneficiado debo ser yo. Es decir, es inteligente a usted oír el mensaje de Dios y usted hace una aplicación personal y entonces pedirle a Dios que le ayude a alcanzar a otros. Bien, vamos entonces a la siguiente parte de este mensaje. Miren, siguiendo hablando de la hipocresía, ¿por qué estaba Jesús tan en contra de los hipócritas? Miren, un hipócrita en el mundo griego era un actor, una persona que representaba un papel. Este término ha pasado a nuestro lenguaje como una expresión de alguien que aparenta ser quien no es o que no actúa en coherencia con lo que dice. Es una forma de ser realmente peligrosa. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Pero Jesús nos anima, nos invita y nos fortalece para vivir lo que creemos. De esta manera ayudaremos a otros a confiar en Jesús y aceptarlo. Permite que Dios te transforme. Y al cambiar tú, entonces podrás cambiar a los demás. Bien, aquí hay una nota del deseo de todas las gentes en la página 377 que dice: la religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es motivo implantado por el Espíritu Santo, y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Solamente el poder de Dios. Bien, mis queridos, ahora, después de hablar del problema, hablemos de la solución. El texto Juan 14:1: no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. Como hemos visto, no solo nuestra naturaleza pecaminosa puede provocarnos descontento, sino nuestra propia fidelidad nos puede llevar a vivir situaciones angustiosas. ¿Cómo tener paz en la angustia? Podemos tener dificultad en este mundo tanto por lo que hacemos afuera como por lo que tenemos dentro. Bueno, ¿cuál es el antídoto? La clave está en la confianza. Jesús nos ha prometido darnos vida plena. Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos y desanimados, confiemos en Jesús. Él es la vida. Por otro lado, Jesús está preparando un lugar para nosotros donde nuestro dolor, ansiedad y sufrimiento serán desterrados para siempre. Al enfocar nuestros pensamientos en esa preciosa promesa, las vicisitudes de esta vida pasan a un segundo plano. Tenemos esperanza en medio del descontento. Poderoso. Son muchas dificultades y en este mundo, a pesar de que podamos disfrutar y tener placeres acá, todo es pasajero, todo dura muy poco. Lo único que perdura es el que hace la voluntad de Cristo Jesús. Ante vosotros hay dos caminos, dice nuestra elevada vocación del 2 de enero. El camino ancho a la complacencia propia y la senda estrecha del sacrificio.
Yendo por el camino ancho, podéis elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo, pero aquellos que recorren la senda estrecha deben abandonar todo peso y el pecado que tan fácilmente nos acosa. ¿Cuál camino habéis escogido? ¿El camino que lleva a la muerte eterna o el camino que conduce a la gloria y a la inmortalidad? Es una pregunta que se nos hace hoy, señores. ¿Qué camino hemos escogido? ¿Has escogido el camino de la vida eterna o el camino de la muerte eterna? Esa decisión la tomas tú. La tomas tú al seguir a Cristo Jesús en este momento. Volvemos a nuestro texto para memorizar, Hebreos 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aprendamos este texto, que alumnos, este texto repitamos, al fin de que podamos aprender. Si hay celo y contención, hay pleito, hay que revisar por qué hay tanto pleito, por qué hay tanto descontento. Pidámosle a Dios que quite de nosotros la ambición, el egoísmo, la ambición y la hipocresía. Y ponga en nuestra vida abnegación, ponga en nuestra vida altruismo, que pensemos en los demás, que ponga en nuestra vida esa humildad y la sinceridad de su Santo y Divino Espíritu. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y pidamos a Dios en este momento que quite las raíces del descontento. Oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que tú nos brindas de hacer tu voluntad, de leer tu palabra, de escuchar tu voz. Y tú quieres a nivel mundial que tus alumnos de la escuela sabática y todo el que escucha este video pueda arrancar esas raíces. Señor, quita el egoísmo de nuestra vida y pon altruismo, pon abnegación. Ayúdanos a no pensar solamente en nosotros, sino también en los demás. También, Señor, quita la ambición. Es bueno aspirar, es necesario, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a invertir en el reino de los cielos, porque lo que está aquí, Señor, es pasajero. Y por último, Señor, quita la hipocresía de nuestra vida. Ayúdanos a mirar a los demás y no a nosotros mismos, y ver que en nuestro corazón hay suciedad, y permite que podamos dedicar tiempo diario a confesar eso delante de ti. Tú lo conoces todo, no te podemos engañar. Ayúdanos a no estar tan preocupados por la salvación de otros cuando descuidamos la nuestra propia. Ayúdanos a ser humildes y sinceros delante de tu presencia. Pon tu Espíritu Santo en nuestras vidas y sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y amén. Gracias por estar conmigo en esta clase. Esperamos vernos en la próxima lección de nuestra escuela sabática. Tu amigo y hermano Alexis Ron estuvo contigo en las raíces de descontento. Bendiciones.